Bienvenidos, querida familia de Generación Desafiante, a responder una de las preguntas que han quedado en el Evangelio. Qué maravilloso es usar la Torá del Señor, el libro más citado por él, para dilucidar qué quería decir uno de los juicios más mal comprendidos en todo el Evangelio. Estoy hablando del famoso juicio de Juan capítulo 8, cuando una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio es presentada al Mesías, quien aparentemente no juzga y le dice: vete y no peques más. Muchos han usado este pasaje para decir que el Mesías pues simplemente no juzgó porque él ya no está acorde a la ley. Pero el día de hoy vamos a aprender desde Deuteronomio qué tiene que ver Deuteronomio con dilucidar esas letras escondidas detrás del Evangelio. Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Acompáñame entonces para entender el contexto de Juan 8, que inicia en los versos finales de Juan capítulo 7. Dice así, verso 37. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero que entiendas algo. Marca esto porque entender este contexto te va a decir de qué estaba hablando Jesús luego cuando escribe en el polvo. ¿Por qué? Quiero que entiendas, contexto, fiesta de los tabernáculos. Quiero que entiendas que él habla de que hay una escritura donde habla que estas personas serán como manantiales de agua, como fuentes de agua, los que buscan la palabra del Señor. Y va a ser un contraste con los que no. Pero habiendo entendido eso, ese es el contexto. Por eso dice Juan capítulo 8 y verso 2, y por la mañana volvió al templo, ahí nomás. Y todo el pueblo vino a él y sentado a él enseñaba. Punto 2, ¿sí? ¿Dónde está él? En el templo, ¿sí? No lo olvidemos. Y verso siguiente, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y parecía que estaba todo cerrado. Están en el templo, le presentan un caso muy difícil aparentemente de juzgar y que sería una trampa perfecta. Y el Mesías toma una actitud muy pocas veces vista en la Escritura. Juan capítulo 8 y verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Verso siguiente, verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E interesantemente, 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Como que era más importante lo que él escribía en tierra para que ellos pudiesen comprender que lo mismo que él hablaba. Es interesante. Y luego de estar escribiendo esto a la vista de todos, dice en el verso 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, desde los que más conocían Torá, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, en el verso siguiente de Juan 8, dice así, verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo. Muy interesante, porque él termina de escribir en la tierra y el resto desaparece. Son como el tamo que se fue. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Quiere decir que para Jesús, que conoce todas las cosas, ella estaba en pecado. Por eso le dijo: y no peques más. Pero si pecó, ¿por qué entonces no se dio este juicio? Si a la luz del Mesías, si era digna de efectuarse un juicio. Entonces, el día de hoy, para terminar, es momento de analizar este pasaje. ¿Acaso Yeshua está aboliendo o anulando algún mandamiento?
Claro que no. Eso lo hubiese descalificado como el Mesías de Israel. Y hubiesen sido los fariseos los primeros en denunciarlo. Además, él declaró, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, según Mateo capítulo 5 y verso 17. Entonces, ¿por qué no fue juzgada la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio? Y, segunda pregunta, finalmente, ¿qué fue lo que escribió el Mesías en la tierra? Así que, sin más, acompáñenme entonces a analizar el juicio de la adúltera. Primer pecado o transgresión de este juicio como tal, que lo hacía improcedente. Juan capítulo 8 y verso 2 dijo, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él le enseñaban. Yeshua era maestro, no juez de Israel. El lugar ya ni siquiera era el designado, pues debía ser a las puertas de la ciudad, según Deuteronomio 22:15, y no en el templo. He aquí el primer error conceptual. No les interesaba la justicia, solo buscaban oportunidad para acusarle. Primer pecado o transgresión de este juicio, que lo hacía improcedente. Vamos a analizar el juicio de la adúltera. Ahora, el segundo pecado o transgresión del juicio. Juan capítulo 8 y verso 3. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora, ¿y el hombre con quien cometió adulterio? ¿No acaso hemos visto el día de hoy en Deuteronomio 22:22 que ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, con tal de acusar al maestro? ¿Será el hombre capaz de ser parte de un acto tan atroz y luego mostrarse justo, listo para acusar? Es tremendo. Segundo pecado. Segundo argumento que hace totalmente improcedente este juicio contra la adúltera. Hay algunos comentaristas que afirman de que uno de los que estaba allí mismo, ¿sí?, fue el que se prestó para el adulterio y así será encontrado en el acto mismo, pero solo para la adúltera. Segundo, entonces, número uno, no era juez de Israel, no estaba en las puertas de la ciudad, sino en el templo. Y número dos, no estaba el hombre que también debía ser apedreado. Analizando el juicio de la adúltera, tercer pecado o transgresión del juicio. Juan 8, verso 7. El que de vosotros no haya pecado, tire la primera piedra. Miren esto, Deuteronomio 19, del 15 al 19 asegura, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Se mantendrá la acusación. ¿Y cuántos se mantenieron a acusarla? Ninguno. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes, que no estaban, y de los jueces que hubieran aquellos días, que están en las puertas y no en el templo, y los jueces inquirirán bien. Si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Uf. Entonces, ¿dónde están los jueces? No lo hay, hermano Lincoln, es en las puertas de la ciudad, no en el templo. ¿Dónde están los testigos? Y no, se fueron. Si saben que el juicio es improcedente, solo querían tentarlo. Y si estando casada, ¿dónde está el marido entonces? De las otras partes, ¿por qué está solo ella? Entonces, qué importante, porque por eso dice que desde los más jóvenes hasta los más viejos fueron confrontados. ¿Por qué? Porque era totalmente improcedente. Wow, hermano Lincoln, genial. Genial. 3 pecados que muestran legalmente que jurídicamente este juicio no procedía. Exactamente. Pero hermano Lincoln, ¿y lo que escribió en tierra? Juan capítulo 8, ¿sí?, nos muestra esto. Pero, ¿qué escribió el maestro? Podríamos simplemente pensar que al igual que nosotros, haciendo este análisis de juicio, el maestro exponía esto en tierra. Puede ser una alternativa, que él colocó estos 3 pecados y que lo que escribía en tierra a la vista de todos era que simplemente este juicio era improcedente. ¿Sí? ¿Puede ser eso? Bueno, puede ser. Otra alternativa es que tal vez el mensaje era para la única que podía leerlo ahí estando cerca, la mujer que rostro en tierra era acusada, y lo que escrito era alusión a lo que luego le diría, vete y no peques más. Entonces hay muchos que, de una forma alegórica muy linda, dicen, no, tal vez escribió algo para ella. O simplemente ir a la Biblia
y buscar un pasaje donde la Torá hecha carne cumpliría lo que se dijo que él haría. ¡Wow! Vamos a ir a uno de los pasajes que de hecho hemos leído al inicio de este estudio, de esta parte, de esta sección, ¿sí? Que es para los días de Sukkot, ¿se acuerdan? Hermano Lincoln, yo decía de dónde iba a venir la relación de Juan 7, decía de manantiales, de fuentes de agua, de Sukkot y de esto. Justamente, ¿sí? Porque no olvidemos que todo esto es contexto de tabernáculos. Miren lo que dice Jeremías 17 y verso 7, ¿sí? Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermano Lincoln, esto es una mezcla entre Salmo 1 y justamente la temporada de tabernáculos, una temporada de mucho calor. Está bien, donde hablar de aguas, hablar de esto, es maravilloso porque es un tiempo de sequía. Por eso más adelante este pasaje en el verso 13 dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Entonces hay una diferencia, un contraste entre el que busca a Dios, que va a estar verde, que va a tener agua, ¿sí? Que va a ser como un fuente, como un manantial, y la diferencia de los que se apartan de Dios. Y cuando se apartan de Dios, dice que Dios mismo va a hacer un acto delante de ellos. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Sí? Acercarte al Mesías y que en medio de todas estas acusaciones empezó a escribir cada uno de los nombres de estos que apartándose del Señor ahora serían escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de agua viva. Hermano Lincoln, lo que leímos acerca de Sukkot, justamente, está el contexto, está el tiempo y es lo que hizo el Mesías. Escribió en el polvo. Qué fuerte, hermano Lincoln. Sin lugar a dudas, lo que deseamos todos es que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Y algo que desde hoy no desearemos es estar escritos en el polvo, donde serán abandonados los que se apartaron del Señor. La pregunta sería, ¿dónde queremos estar escritos? ¿En el libro de la vida o en el polvo? Tal vez nosotros el día de hoy, al igual que aquellos fariseos, no querramos levantar nunca más nuestro dedo acusador y soltar las piedras que la religión nos ha puesto en la mano. Realmente Dios juzga y nosotros amamos.